Ya. Muy buenas tardes, economista Samuel Pazmiño. Me presento, somos el grupo 4, conformado por Damaris Reyes y Párraga Justin, quien les habla. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento y de derechos y relación entre los individuos, sociedad y poder político. A continuación, mi compañera Damaris. El tema que voy a hablar es sobre las generaciones de derechos. Como primera generación tenemos los derechos humanos que tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos y asimismo sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos de primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión y el sufragio. Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XVII. Fueron consagrados por primera vez a nivel global por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y dándole lugar en el derecho internacional. En la segunda generación tenemos los derechos humanos que están relacionados con la equidad y la igualdad. Comenzaron a ser reconocidos por los estados nacionales y gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos relacionados con la protección del trabajo y en todos sus aspectos, los derechos a vivienda, educación y a la salud, así como la seguridad social y las prestaciones del desempleo, aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía una igualdad de condiciones y de trato. Como tercera generación, tenemos los derechos que surgen en el siglo XX y se vincula a la solidaridad, las unifica en su incidencia en la vida de todos. Normalmente se incluyen con ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida, a las garantías frente a la manipulación genética, y asimismo diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones. Por ejemplo, para la protección contra la manipulación genética sería un derecho de cuarta generación. El contexto histórico de su surgimiento. El contexto hace referencia a un entorno, ya sea de situación física o histórica. Por su parte, es aquello que pertenece a la historia. Son hechos basados en el estudio y la narración de dichos acontecimientos. Se denomina contexto histórico a las circunstancias y las incidencias que rodean un suceso. Este contexto está formado por todo aquello que de alguna manera influye en el hecho cuando así sucede. A continuación, mi compañero Justin. Mi tema es el derecho y la relación entre individuo, sociedad y poder político. Los derechos son aquellos principios y normas que garantizan la libertad y la igualdad de las personas ante la ley y frente a la sociedad. Estos derechos pueden ser fundamentales, civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, y están reconocidos en la mayoría de veces en las constituciones y tratados internacionales. En cuanto a la relación entre individuo, sociedad y poder político, podemos decir que los individuos forman parte de la sociedad y que se organiza de manera que mediante el poder político es la capacidad que tiene el Estado de tomar decisiones, aplicarlas en el ámbito social, económico y político. Por otro lado, la relación entre la sociedad y poder político se basa en el principio de la soberanía popular, que establece que el poder emana del pueblo y que ésta tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones políticas a través de mecanismos democráticos. El poder político debe ser utilizado para el bien común y para proteger los derechos de los ciudadanos, y no para favorecer intereses particulares o de grupos. En resumen, los derechos son la base de la relación entre individuos, sociedad y una convivencia pacífica y justa en una sociedad democrática. Muchas gracias.